Licenciada, buenas tardes. Mi grupo va a hablar sobre el tema de los estreptococos o neumococos. La vacuna neumocócica, el cual prevendrá tres tipos de enfermedades que son la neumonía, meningitis y otitis. Estreptococos pneumoniae o neumococo. Streptococcus o neumococo. Es un microorganismo que causa frecuentemente la faringoamigdalitis, infección aguda de las faringes palatinas. Es la especie más importante del grupo A. Origina diversas enfermedades supurativas y no supurativas. El neumococo es un tipo de bacteria estreptocócica. La bacteria se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas, pero que portan la bacteria en la parte posterior de su nariz. Las infecciones neumocócicas pueden ser leves o graves. Triada epidemiológica agente que lo causa. El Streptococcus grupo B puede causar infecciones en adultos del tracto urinario, la sangre y la piel y neumonía. Los agentes pueden ser infecciosas o no infecciosas y son necesarios, pero no siempre suficientes para causar la enfermedad. Los agentes no infecciosas pueden ser químicos o físicos. El agente causal es un elemento, sustancia, fuerza animada o inanimada, cuya presencia o ausencia puede, al entrar en contacto efectivo con el huésped en condiciones ambientales propicias, iniciar o perpetuar el estado de enfermedad. Boletín epidemiológico. El neumococo es el segundo agente que causa las neumonías adquiridas en la comunidad, NAC, que requiere hospitalización después del virus incisional respiratorio BSR. Más de 95% de todos los episodios de neumonía clínica y más de 99% de muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se producen en los países de bajos y medios recursos. Al mismo tiempo, en esos países, las infecciones respiratorias agudas como las NACs son las principales causas de hospitalización y muertes de los menores de 5 años. Entre las causas de muertes por infecciones neumocócica, la neumonía representa el 81% y la meningitis 12%. En cuanto a la meningitis bacteriana, en niños menores de 5 años hay aproximadamente 1.2 millones de casos y 180.000 muertes anuales. Signos y síntomas. Ya. Eh, Primero, dolor de garganta, dolor al tragar, fiebres, enrojecimiento e inflamación de las amígdalas, a veces con manchas blancas o placas de pus. Pequeños puntitos rojos, el petequías en el paladar duro o blando. Los síntomas generalmente incluyen fiebre repentina y temblores o escalofríos. Otros síntomas comunes pueden incluir dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho, desorientación, falta de aire, debilidad y ocasionalmente rigidez de cuello. Su diagnóstico simple. La prueba de Streptococcus A se suele usar para averiguar si la causa de un dolor de garganta o de otros síntomas es una amigdalitis estreptocócica o una infección viral. Los estreptococos A, conocidos también como estreptococos del grupo A, son un tipo de bacteria que causa amigdalitis estreptocócica y otras infecciones. Las amigdalitis estreptocócicas es una infección que afecta la garganta y las amígdalas. La infección se transmite de una persona a otra al toser o al estornudar. Aunque se puede contraer amigdalitis estreptocócica a cualquier edad, es más común en niños de 5 a 15 años. La amigdalitis estreptocócica se puede tratar fácilmente con antibióticos. Su tratamiento básico. Se trata por estreptococo del grupo B con tipo de antibiótico llamado beta-lactámico. Las personas que tienen infecciones de los tejidos blandos o de los huesos necesitan un tratamiento adicional, como una operación. La amigdalitis estreptocócica se debe tratar con antibióticos para prevenir complicaciones. Los médicos generalmente tratan la enfermedad por estreptococo del grupo B con un tipo de antibiótico llamado beta-lactámico que incluye la penicilina y la ampicilina.
En el tratamiento dependerá del tipo de infección causada por la bacteria Streptococcus del grupo B. Los pacientes deben preguntarle a su médico o al de sus hijos sobre las opciones específicas de su tratamiento. Secuelas y complicaciones. Como podemos ver en las imágenes, hay infección de la piel, el bacteriemia, infección de las vías urinarias, la neumonía, infecciones en los huesos y en las articulaciones. La infección por estreptococos del grupo B puede llevar a complicaciones que ponen en riesgo la vida de los bebés, incluidas la inflamación de las membranas y del líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal, la meningitis, infección en el torrente sanguíneo, el bacteriemia. La neumonía. La neumonía es una infección que afecta directamente al pulmón, que puede ser causada por múltiples microorganismos, como las bacterias, el virus y los hongos. También la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos llamados alveolos, que en las personas sanas se llena del aire al respirar. También podemos ver lo que es los tipos de neumonía. Neumonía bacteriana, neumonía vírica, neumonía por parásitos, neumonía por hongos, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a intubación mecánica. ¿Cómo se contagia la neumonía? La neumonía se contagia mediante el aire, como la tos y el estornudo. ¿Cómo podemos protegernos de la neumonía? Nos podemos protegernos mediante el lavado de nuestras manos con abundante agua y jabón en todo momento. ¿Por qué se produce la neumonía? La neumonía se produce cuando hay una debilitación de las defensas naturales de nuestro cuerpo y permite que los gérmenes invadan y se multipliquen en nuestros pulmones. Triada epidemiológica de la neumonía. Podemos ver el agente causal, el huésped y el ambiente. El agente causal está por el virus, los hongos y las bacterias, siendo estos los más comunes. El huésped son los niños que están inmunodeprimidos, desnutridos, lactantes que no se alimentan de la leche y también las personas de la tercera edad. Ambiente es la inhalación de microorganismos que pueden estar en el medio ambiente, que también pueden transmitir al inhalar gotitas en el aire después de toser o estornudar una persona infectada. Boletín epidemiológico de la neumonía. Durante las bajas temperaturas desde la C16 hasta la C39 del 2021, los episodios de neumonía en menores de 5 años se han incrementado en un 203%. Asimismo, en los mayores de 60 años se han incrementado de 18% en comparación de los años anteriores. Además, en este mismo periodo, desde la C16 hasta la C39 del 2021, se han modificado 39 difunciones por neumonía en menores de 5 años, mientras que en los mayores de 60 años se han reportado 2.535 difunciones por neumonía durante las bajas temperaturas en nuestro país, lo cual significa un incremento de 43% para el grupo etario mayores de 60 años, comparado al mismo periodo de los años anteriores. Aquí estamos viendo lo que es los gráficos de episodios y difunciones por neumonía del 2018 al 2021. Del 2018 en episodios en niños fue de 17.613 y en adultos de 10.426. Del 2019 en niños fue de 14.381 y en adultos de 9.655.
En el 2020 fue de 1.468 y en adultos fue de 2.048. En el 2021 fue de 4.443 en niños y en adultos fue de 14.236. Ahora vamos a ver lo que es difunciones por neumonía. En el 2018 en niños fue de 190 y en adultos 664. En el 2019 en niños es 92 difunciones y en adultos 750. En el 2020, 38 difunciones en niños y en adultos de 1.771. Y en el 2021, en niños fue 39 difunciones y en adultos 2.535. Síntomas y signos y síntomas. Los signos y síntomas de la neumonía varían de moderados a graves y dependen de varios factores, como el tipo de germen que causó la infección, tu edad y tu salud en general. Los signos y síntomas de la neumonía pueden incluir los siguientes. Dentro de ellas está, por ejemplo, el malestar general, fiebre, escalofrío, dificultad para respirar, respiración rápida, como también está el dolor en el pecho al respirar o toser, tos que puede producir flema, fatiga, fiebre, transpiración y escalofríos como temblor. También están las náuseas, vómitos o diarrea. Tratamiento básico de la neumonía. El tratamiento para la neumonía implica la cura de la infección y la prevención de complicaciones. Las personas que presentan neumonía adquirida en la comunidad, normalmente ellos pueden recibir tratamiento en sus hogares con medicamentos, naturalmente, ¿no? Los tratamientos específicos dependen del tipo y la gravedad de la neumonía. Las opciones incluyen las siguientes, como por ejemplo, los antibióticos. Estos medicamentos se usan para el tratamiento de la neumonía bacteriana. Como también están medicamentos para la tos. Estos medicamentos pueden usarse para calmar la tos a fin de que puedas descansar, debido a que al toser ayuda a aflojar y mover los fluidos de los pulmones. Como también tenemos antifebriles o analgésicos. Estos analgésicos se puede tomar para aliviar la fiebre y malestar, como la aspirina, como también el ibuprofeno, el paracetamol y otros. Diagnóstico de la neumonía. Primeramente, el médico te hace preguntas sobre tu historia clínica y luego te realiza una exploración física en la que, entre otras cosas, ¿no? Te escucha los pulmones con un estetoscopio para detectar cualquier sonido anormal de burbujeo o crepitación que sugiera la presencia de la neumonía. Si en caso existe una sospecha de neumonía, el médico puede recomendarte los siguientes exámenes, como por ejemplo el análisis de sangre. Los análisis de sangre se usan para confirmar una infección e intentar identificar el tipo de organismo que está causando la infección. Como también te recomendará radiografía torácica. Esta ayuda al médico a diagnosticar la neumonía y a determinar la extensión y la ubicación de la infección.
como también está la pulsiometría. En esta prueba se mide el nivel de oxígeno de la sangre. La neumonía puede hacer que los pulmones no sean capaces de pasar una suficiente cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo. Como también tenemos la prueba del esputo, se toma una prueba del líquido de los pulmones. Como dato adicional, el 12 de noviembre se recuerda el Día Mundial de la Neumonía. Meningitis. Meningitis es una inflamación de las membranas meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. La meningitis se clasifica en 3 tipos. Puedes tener las víricas, las bacterianas y la de hongos. La de hongos son las que menos aparecen y las víricas son benignas, suelen resolverse de forma espontánea. La meningitis vírica desaparece fácilmente, pero las bacterianas son graves y el tratamiento se tiene que dar urgente. Las personas que transmiten estas bacterias es a través de las secreciones respiratorias o la garganta, como al botar saliva o escupir. Generalmente esto ocurre al tener contacto cercano. Para saber si realmente tienes meningitis, se necesita hacer un estudio de líquido cefaleo raquídeo que se extrae mediante una función lumbar. Y si continúas con una cefalea intensa, vómitos, rigidez del cuello, tiene que hacerse un chequeo a un centro de salud. Y a los lactantes niños menores de 2 años, la meningitis se les puede manifestarse con una fiebre alta, somnolencia, irritabilidad, excesiva inactividad, llanto constante, rechazo a todos los alimentos. Pero en caso de los ancianos, presentan únicamente alteración de nivel de conciencia, sin fiebre ni rigidez del cuello. Y en el caso de la meningitis aguda, es un retraso en el diagnóstico. Si no llegas a tratarlo a tiempo, puedes llegar hasta la muerte. Tríada epidemiológica, ¿quién lo causa? Es el agente, huésped y el ambiente. Agente. El agente infeccioso que causa llegaría a ser meningitis vírica, bacteriana y por hongos. Huésped. Es el ser humano, o sea, somos nosotros, ya que toda persona que está en contacto al lado del agente infeccioso. Ambiente. Bueno, como les dije, la meningitis es una enfermedad que se contagia por la vía aérea. Podría decirles que la meningitis nos va a contagiar en los lugares aglomerados, en los hospitales, centros comerciales, parques o mercados. Boletín epidemiológico. Como en el gráfico que le estoy presentando, el número más alto de casos que pudo haber pasado en Perú fue en el año 2002 y que alcanzó un límite muy alto hasta el 2017. De ahí fue bajando hasta el punto de llegar a 2 casos en el 2020. Todo comenzó a bajar y bajar gracias a las vacunas y a los antibióticos que se da para la prevención de la meningitis. Signos y síntomas. Los síntomas iniciales de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe. Los síntomas pueden manifestarse durante varias horas o unos días. Los posibles signos y síntomas en cualquier persona mayor de 2 años comprenden como la fiebre, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza con náuseas o vómitos, confusiones o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed. Signos en los recién nacidos. Los recién nacidos y los bebés pueden mostrar estos signos: fiebre alta, llanto constante, somnolencia, dificultad para despertar del sueño, inactividad o pereza, no despertarse para comer, alimentación deficiente, vómitos. Puede ser difícil consolar a los bebés con meningitis e incluso pueden llorar más cuando se los carga. ¿Cuándo consultar al médico?
Busca atención al médico inmediatamente si tú o tu familia tienen signos o síntomas de la meningitis como los siguientes: fiebre, dolor de cabeza intenso, desorientación, vómitos, rigidez en el cuello. Tratamiento. El tratamiento depende del tipo de meningitis que tenga tú o tu hijo. Meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana aguda debe tratarse de inmediato con antibióticos intravenosos y a veces con corticosteroides. Esto ayuda a garantizar la recuperación y reducir el riesgo de complicaciones como la inflamación del cerebro y convulsiones. El antibiótico o combinación de antibióticos depende del tipo de bacteria que cause la infección. Diagnóstico. El análisis del líquido cefalorraquídeo del PCR, del líquido cefalorraquídeo y a veces IgM, a veces la PCR o el cultivo de la sangre o un hisopado de faucias. El diagnóstico de la meningitis viral se basa en los análisis del líquido cefalorraquídeo obteniendo por puntuación lumbar. Complicaciones. Las complicaciones de la meningitis pueden ser graves cuanto más tiempo pase tú o tu hijo sin recibir un tratamiento para la enfermedad. Mayor es el riesgo que corren de sufrir convulsiones y daños neurológicos, tales como pérdida auditiva, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, daño cerebral, problemas de la marcha, convulsiones, insuficiencia renal, choque o muerte. Como complicaciones agudas antes de las 72 horas podemos destacar cuadros de edema cerebral, shock, coagulación intravascular, convulsiones. Como complicaciones tardías, la sordera y los problemas. Día Internacional Mundial de la Meningitis. 24 de abril, Día Mundial de la Meningitis. Otitis. La otitis es la inflamación del oído interno, medio o externo y usualmente está acompañada de una infección. Este se clasifica en tres, que son la otitis media, que es la infección lleno del espacio lleno de aire detrás de nuestro tímpano, o más conocido como el oído medio. Otitis externa es la inflamación del canal del oído externo. Y la laberintitis es la inflamación del oído interno o de los nervios que conectan al oído interno con nuestro cerebro. Estas infecciones del oído suelen estar ocasionadas por bacterias o virus. Generalmente se produce después de un resfriado o una rinofaringitis. Las bacterias o los virus presentes en el oído presentarán una infección. Eh, también los virus están presentes en la nariz y también se desplazan hasta la trompa de Eustaquio. Por este motivo, los niños que no saben cómo sonarse la nariz tendrán más probabilidades de contraer esta infección en los oídos. Triada epidemiológica o el agente que lo causa. Los gérmenes que se detectan con mayor frecuencia en la otitis son el estreptococo de la neumonía, el Haemophilus influenzae. ¿Qué es el Haemophilus influenzae? Es un cocobacilo gram negativo pleomorfórico. Ahí se encuentra la salmonela, así también como muchas bacterias que causan infecciones urinarias, neumonía, hasta incluso peritonitis. El Haemophilus influenzae posee polisacáridos específicos, los cuales permiten clasificarlos en 6 serotipos antígenos encapsulados, lo cual lo designaron desde la letra A hasta la letra F. La letra A vendría a ser el primer serotipo y la letra F el sexto. Y con menor frecuencia está la Bramaela catarralis. ¿Qué es la Bramaela catarralis? Son cocos gram negativos, igual que el Haemophilus influenzae, que causan infecciones del oído y las vías aéreas superiores e inferiores. También tenemos el estreptococo del grupo A y el Staphylococcus aureus, que es una infección que se contagia por vía aérea. Boletín epidemiológico. Se presenta con mayor frecuencia durante el invierno. Se estima que un 74 a 75% de los niños en edad escolar presentan por lo menos un cuadro de otitis media aguda antes de los 5 años. El grupo de mayor riesgo está entre los 6 y 8 meses de edad.
Los hombrecitos menores a 5 años son más propensos a contraer la otitis. Existen varias razones por las cuales los niños son más propensos a las infecciones del oído que los adultos. Los niños tienen la trompa de Eustaquio más cortas y más rectas que las de un adulto. Esto dificulta el drenaje de líquido hacia afuera del oído. Los signos y síntomas primero, como podemos observar en la imagen, el azul está marcando la diferencia del mayor porcentaje que los niños son los más contrayentes de esta infección. Y podemos observar con el color rojo que las niñas están en un menos porcentaje. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas se dan en niños y adultos. Algunas serán iguales y otras no se parecen en nada, ya que algunas son leves y algunas son muy graves. En niños se da el dolor de oído, especialmente al acostarse, trastorno del sueño, llanto más de lo normal, inquietud, dificultad para oír o responder a los sonidos, pérdida de equilibrio, fiebre mayor a 38 grados Celsius, secreción de líquidos del oído, como podemos observar en la primera imagen, dolor de cabeza, pérdida de apetito. Y en los adultos se da el dolor de oído, secreción de líquido del oído y dificultades para oír. Los signos y síntomas clásicos son la otorrea y la inflamación de la membrana timpánica, el engrosamiento o el abombamiento de esto. Se da la presencia de vulvas como la miringitis bulosa, la coloración blanco-amarillento y la ausencia de movimientos a la neumotoscopía. Está el diagnóstico simple. Generalmente generalmente es clínico. Se presencia el comienzo de dolor agudo dentro de las 48 horas. Puede ser leves o graves. Con una tumefacción. ¿Qué es una tumefacción? Es la hinchazón debido a la inflamación de las membranas timpánicas. Este diagnóstico simple es recomendable que asista ante un médico, ya que él debe confirmar la historia de comienzo agudo identificado con signos de efusión en el oído medio y evaluar la presencia de signos y síntomas de la inflamación del oído medio. Si esta está bien afirmada, ha sido revisada porque siendo la más aceptada para el diagnóstico. Sin embargo, no hay que olvidar que el examen físico es muy importante para el diagnóstico, en el cual se incluye la otoscopía, que es una exploración o es el examen visual del oído interno, externo y el tímpano con la ayuda de un aparato que ilumina la zona y facilitará su observación. También se necesita el examen de la neumotoscopía. Permitirá evaluar la movilidad timpánica. El tratamiento básico habitual se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días seguidas. Con este tratamiento antibiótico, la sintomatología mejorará significativamente dentro de las primeras 48 horas. Sin embargo, si existe efusión, que es el derramamiento de un líquido, como pudimos observarlo en los signos y síntomas, esta puede persistir durante varias semanas más. El tratamiento básico es recomendable para prescribir analgésicos, ya que se va a comenzar con una terapia antibiótica. Los analgésicos con más estudios para la otitis son el acetaminofeno, en Perú más conocida como el Atamel, tableta de 500 miligramos, y el ibuprofeno de 23. No existe un acuerdo en este uso de antibióticos para esta enfermedad o infección, ya que con frecuencia es autolimitada y cursa con pocas complicaciones. Sin embargo, dado que las complicaciones pueden ser graves, hay muchas revisiones en curso para definir qué pacientes deben recibir antibiótico-terapias y qué antibióticos debe recetar el médico ante la situación. Secuelas y complicaciones que deja la otitis.
Como primera secuela deja la mastoiditis. ¿Qué es la mastoiditis? Es una inflamación o una infección que afecta el hueso mastoideo, que está ubicada detrás del oído. La mastoides generalmente es causada por una infección en el oído medio. Esta infección puede dañar la mastoides y causar la formación de quistes llenos de pus. También encontramos la petrositis. ¿Qué es la petrositis? Es una inflamación o infección que llega hasta lo profundo del oído interno. Algunas veces esta estará asociada con otitis media, que es la infección del oído medio. Así también podemos observar la parálisis facial, podemos observar la meningitis, laberintitis y fisturas laberintíticas, el absceso intracraneal, el emplema subdural, la trombólisis del seno sigmoide. ¿Qué es la trombólisis del seno sigmoide? Es una de las complicaciones intracraneales de la otitis media y consiste en la formación de un trombo en el seno sigmoideo o en el seno transverso. Se puede extender hacia el bulbo yugular o hacia la vena yugular, con desenlaces fatales si no es manejada de manera correcta. Por eso es recomendable ante cualquier dolor leve, grave o con alguna complicación acudir ante un médico. Gracias.